Y demás amigos y familiares, hoy es día 17 de junio del año 2026. Tenía días de no transmitir en vivo o por otro medio de grabación y en particular me hacía falta hacerlo por mi propio desarrollo espiritual al mismo tiempo de que tenía algunos mensajes rezagados que tenía que relativamente sacar a luz. Entre ellos está, quiero empezar una serie de libros de Romanos y empezando por el capítulo número 1, del versículo 8 al 15, quisiera hacer énfasis en este día en lo que debe ser todo cristiano. Primeramente, doy gracias a Dios, dice la palabra de Dios. Voy a leer versículos del 8 al 15 en el libro de Romanos capítulo 1. Por favor, conmigo, estén conmigo. Y si no tienen una Biblia a mano, pues por favor escuchen. Dice la palabra así. Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga en todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna forma o de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que se nos es común a vosotros y a mí. Pero quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. En esta introducción acerca de esto, quiero decir que en mi vida el Señor me ha bendecido por haber estado en compañía de grandes hombres de Dios. Ah, no voy a hacer mención para no avergonzarlos, pero he tenido he sido muy bendecido. Hombres que por las vidas que han llevado, el mensaje que han predicado y los motivos desde los cuales sirvieron al Señor han dejado una impresión imborrable en mi vida. Ustedes saben quiénes son perfectamente. De hecho, puedo decir que honestamente que he aprendido más de grandes hombres de Dios que de cualquier otra clase académica y que yo haya podido cursar, libro que haya leído o artículo que haya escrito. Aprecio a quienes han vivido a Jesús delante de mí y han demostrado la verdad que independientemente de lo que hagamos, nuestros motivos siempre deben de ser puros. Creo que el apóstol era ese tipo de hombre. Sin duda, un hombre con una gran influencia y poder en la iglesia primitiva se enfrentaba a la tentación de actuar por motivos impropios. Sin embargo, no encuentro constancia de que Pablo haya abusado de su autoridad o influencia para beneficio personal, ni ningún otro motivo impuro. De hecho, cada vez que leo sobre este gran hombre de Dios, volví a recordar que Pablo era un ejemplo vivo para nosotros de lo que debe ser un cristiano genuino. En los primeros 7 versículos de este capítulo, Pablo se presenta a los creyentes en Roma. No leímos esa parte, pero puede leerlo en su tiempo, en el capítulo 1 de Romanos, de los versículos del 1 al 7. Así es que Pablo se presenta a los creyentes en Roma. Estaba hablando de sí mismo, del mensajero y de su mensaje. El evangelio de la gracia es el centro del mensaje de Pablo. Ahora, Pablo expone en sí mismo una manera muy real. Comparte con estas personas a quienes nunca había conocido. Los motivos detrás de la carta que está él enviando en estos 8 versículos, el apóstol Pablo revela 9 rasgos de carácter
cristiano genuino que nos dice, sin rodeos, lo que un cristiano debe de ser. Y alrededor de esta premisa he establecido este estudio acerca de los 9 caracteres del cristiano. Ah, voy a Voy a tratar de una forma increíble de no personalizarlo, ni de tener motivos ulteriores, ¿verdad? Ni hacer comparaciones, ni sacar ejemplos de personas que ah, puedan favorable o desfavorablemente afectar este mensaje. Mi deber es compartirlo con usted. ¿Cómo lo hago? Por favor, permita que la palabra del Señor hable a su corazón en este día. Durante estos pocos minutos que tenemos juntos, remontemos y pensemos en el gran apóstol Pablo y veamos cómo nosotros mismos nos podemos comparar. Al final del día, la palabra de Dios es un espejo, ¿no? Para nosotros. Al final del día, y qué mejor comparación que nosotros nos veamos a nosotros mismos y nos comparemos. Fijémonos cómo, en qué debería ser todo cristiano. En primer lugar, el versículo 8 nos recuerda que todo cristiano debería de estar agradecido. Todo cristiano debe estar agradecido. Ah, en los círculos evangélicos, muchas veces existe la tendencia de estar agradecido siempre cuando hay bendición o cuando hay abundancia. Pero nosotros deberíamos de estar agradecidos todo el tiempo. Dice la palabra aquí, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Aquí Pablo está expresando agradecimiento. Cuando Pablo empieza a escuchar a los romanos sobre sus motivos, les dice que está agradecido por ellos. Hermanos, tenemos que estar agradecidos por nuestros hermanos en la fe, por aquellas personas, y háganse constar, no solamente los de nuestra congregación inmediata, no solamente los de nuestra iglesia, de nuestro alrededor, también de la gente que está lejos. Aquí Pablo está hablando desde una cárcel y está hablando a las personas en Roma, o sea que están en un lugar remoto. Pablo no fundó esta iglesia, sin embargo, había sido fundada por otro y muchos hombres habían sentido celos por las bendiciones que disfrutaban los romanos. Fíjese que esas personas eran del tema de conversación de todo el mundo, o sea, del mundo cultural de esa época, de ese tiempo. Por todas partes donde Pablo viajaba, la gente hablaba de esos creyentes romanos. En vez de sentir celos, Pablo estaba agradecido. Hermanos, debemos de estar nosotros agradecidos por las obras que se están llevando a cabo. Yo sé que muchas veces, en muchas instancias, tenemos la tendencia de nosotros ser más críticos, ¿no? De ver las cosas negativas o de ver lo que en ellos hace falta. Pero en vez de ver, enfocarnos en eso, debemos de darle gracias a Dios. Ah, Aun cuando las personas no están al 100%, debemos de darle gracias a Dios porque están en el camino. Y de ahí somos todos. Nadie es mejor que otra persona. Todos estamos en el mismo camino. Podía alabar al Señor fuera o no fuera parte de este ministerio. Fíjese qué gran bendición. Póngase a pensar por un segundito. Él estaba alabando a Dios, aunque no era su iglesia, ¿verdad? De él, o sea, su congregación. Él no era ni siquiera parte de esa organización, pero indirectamente él era, él era un líder, ¿no? Él era un apóstol. Cada uno de nosotros podría aprender una lección de esto. Y de eso se trata el estudio, de que podamos no solamente escuchar historias o ver anécdotas o inclusive tratar de buscar la doctrina en cada pasaje bíblico, pero también de aprender qué es lo que yo puedo aprender de esta historia. Y aquí lo que yo estoy aprendiendo en este preciso segundo es que debo estar agradecido, aún por aquellos de quienes nosotros no tenemos contacto o conexión. Creo que Dios tendría a sus hijos para ser un pueblo agradecido. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el deseo de Dios. Y eso lo sabemos. O sea que nosotros
¿estamos para agradar al hombre o estamos para agradar a Dios? Evidentemente estamos agradando a Dios y si queremos agradar a Dios debemos de ser agradecidos. De hecho, sé que un espíritu de gratitud es la voluntad del Señor para cada uno de nosotros. Primera Tesalonicenses dice, todos haríamos bien en aprender a ser más agradecidos por las bendiciones del Señor en nuestras vidas. Por otro lado, muchos cristianos no están muy agradecidos. ¿Cómo se cultiva un espíritu agradecido? Creo que la verdadera respuesta está en poner a Jesucristo en el centro de todo lo que hacemos. Si Jesús es el centro de nuestra doctrina, de nuestra fe, de nuestros motivos, de nuestra agenda, de nuestros intereses, las cosas saldrían mucho mejor todo el tiempo. Creo que la verdadera respuesta es eso. Y si hacemos de Él nuestra suficiencia, entonces siempre vamos a estar satisfechos. No van a haber áreas grises, no van a haber deficiencias, ¿verdad? Así es que se necesitan bendiciones materiales, evidentemente, y físicas para que uno agradezca. Entonces es probable que si no recibimos esas bendiciones físicas o materiales o bendiciones, es probable que nos vamos a deprimir. Vamos a andar con un espíritu de derrota. El secreto está en estar satisfechos con Jesús primeramente y con todo lo que, estar contento con lo que tenemos, por muy poco o por mucho que tengamos. Ah, Existen personas que aún siendo cristianos y no han llegado a la madurez de ser agradecidos y siempre en busca del dólar, ¿no? A toda costa. Aún sea, haciendo trampa, aún haciendo mintiendo, aún haciendo, defraudando, ¿verdad? Y eso no debería existir en la iglesia. Hay otra aplicación aquí que me gustaría mencionar antes de pasar a la siguiente verdad en esta tarde. Es que cada cristiano y cada iglesia debería tener el mismo testimonio de estos cristianos romanos. Estas personas eran conocidas en todas partes por su fe firme y por su estilo de vida. Lo mismo debería ser cierto para la iglesia bautista local. Bueno, digo bautista porque es la iglesia que conozco, ¿verdad? Y para cada individuo, ya que si estamos en casa, en el trabajo, en el mercado o en cualquier otro lugar, debemos de estar siendo ese testimonio que nos marque como pertenecientes al Señor Jesucristo. Yo tengo un problema y mi problema es que soy a veces muy bromista. Y es mi personalidad, ¿no? Entonces, no es excusa, simplemente estoy aclarando de que a veces por ser, tener una actitud bromista y amigable, a veces hago bromas y la gente cree que o soy un payaso o no tomo las cosas de Dios en serio, pero no es así. Es simplemente una forma de operar en un modo social y amigable, ¿no? Prefiero ser de buen humor a ser una persona, ¿verdad?, siempre hostigante o siempre enojado o siempre de malas pulgas, etcétera, ¿no? Así es que nuestra forma de cómo somos en la iglesia debe ser también fuera de la iglesia o fuera del templo. En segundo lugar, todo cristiano debe ser comprometido. El otro día estaba leyendo aquí en redes sociales alguien que dice que debemos de tener, que algunas personas tienen temor a Jesús. Y es cierto, por el simple sentido de que no le tienen temor a Jesús, le tienen temor al compromiso, que es diferente. O sea que cuando las personas se empiezan a acercar a los pies de Cristo y en las congregaciones y hablan con el pastor y hablan con otros hermanos y ven la vida de los cristianos, se hacen esa pregunta, ¿estoy dispuesto yo a dejar todo?
lo que no debo de tener en mi vida. Puedo hacer este compromiso. De hecho, ese compromiso incluye dejar malos hábitos, ¿verdad? Que nosotros a veces acarreamos, malas amistades, malos círculos. Entonces, versículo 9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu y en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Ser testigo de Dios no es fácil porque requiere compromiso. Y algunos deberían de comprometerse, pero ese es otro mensaje, no voy a entrar en ese tema. Pero es evidente que sale a la luz aquí que sí, algunas personas sí necesitan compromiso. Pablo ahora le dice a los romanos que está totalmente entregado al Señor. Cada palabra que pronunciaba, cada cosa que escribía, donde quiera que iba, Pablo era un testigo viviente de la entrega total. Recuerdes, hermano, que a veces la gente incrédula o la gente del mundo o la gente fuera de la iglesia, el único evangelio que ellos van a leer, porque a veces no leen una Biblia, va a ser el evangelio que ellos leen en su vida. Entonces, de la misma forma como nosotros nos comprometemos, esperamos que otras personas vean ese compromiso también. Eso explica la razón del gran éxito de Pablo también, cuando nada más importa en la vida, que lo que importa es el Señor. Su obra se cumplirá. ¿Por qué razón? Porque todas las cosas del Señor trabajan para bien. En un momento determinado, aquel que está plantando y regando las plantas va a producir frutos. Esa es la ley de la vida y es la lógica. Las leyes naturales, las leyes espirituales, las leyes físicas. Toda aquella obra que se inicia, todo aquel árbol, aquella semilla que se planta, aquel árbol que se cultiva, eventualmente va a producir frutos. No sé dónde se encuentra usted en este mensaje, amado hermano, querido amigo, pero sé que esta es un área donde siempre puedo encontrar un espacio para mejorar, para trabajar. Y lo digo desde una forma, desde un punto de vista personal, desde un ángulo, de una perspectiva personal. Introspectivamente, pues yo puedo ver que existen áreas en mi vida donde yo necesito un empujoncito quizás. O sea que independientemente si tengo 5 años en el Evangelio, 10 años en el Evangelio, 20, 30, 40, 50 años en el Evangelio, siempre va a haber un espacio para mejorar. Y eso viene a través del compromiso. Fíjense en la palabra aquí, es la misma palabra que se traduce como adoración. El servicio es la adoración. En otras palabras, del Nuevo Testamento, en mi opinión, no hay mejor forma de adoración que se pueda prestar al Señor, que es en el servicio puro y sincero y en devoción al Señor. Olvídese los programas sociales. Para eso están otras agencias, otras entidades, otras organizaciones. Olvídese de la justicia social. Para eso existen las leyes, para eso existen otras organizaciones. Nuestro deber es servir al Señor. ¿Está nuestra vida verdaderamente comprometida? Fíjese, Romanos 12, no lo voy a leer, pero apúntelo por favor, Romanos 12, versículos del 1 al 2. Debemos de convertirnos nosotros en sacrificios vivos. Número 3 es, todo cristiano debe ser orante. Debemos de orar, hermanos. Yo no soy quizás, y no hablando de mí mismo, porque no valgo, ¿verdad? Pero no quizás sea el mejor ejemplo de una persona que es sumamente visible a la oración. Ah, Dice la palabra de Dios aquí en versículo 9 de nuestro texto, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces vemos estos puntos bíblicos, ¿verdad? Jesús oraba, los apóstoles oraban. Entonces,
es una indicación de que nosotros debemos de orar también, porque somos una iglesia que seguimos los preceptos bíblicos del Nuevo Testamento. Por tanto, quienes escribieron el Nuevo Testamento fueron los apóstoles. El ministerio del apóstol consistía principalmente en el predicar el evangelio. Sin embargo, tenía un ministerio secundario tan vital como el primero. Pablo tenía un ministerio de oración, es decir, hizo la oración en una prioridad. Y los creyentes romanos nunca fueron eliminados de la lista de oración de Pablo. Ahora bien, no hay registro de por qué oró en su nombre, pero probablemente podemos encontrar la respuesta a esta pregunta en las oraciones que oró por otros creyentes. Fíjense en estas referencias. Le voy a dar nomás las escrituras. Efesios 3, 14 al 19, Filipenses 1, 9 y 11, Colosenses 1. Y Pablo era un hombre de oración. Sus oraciones no eran egoístas. Él no oraba por un camello nuevo. Él no oraba por una compañera. No era por cosas personales, sino que siempre eran unas oraciones espirituales y eran en nombre de los demás y no de él mismo. O sea, es un modelo sumamente difícil de emular o de copiar o de imitar o de seguir, porque tenemos la tendencia nosotros, ¿verdad?, a ser un poquito más egoístas en ese aspecto. Oramos por lo que nuestras necesidades. No es malo, pero me refiero que este modelo de oración de Pablo era también por otras personas. Qué lección para la iglesia, ¿no? De un apóstol. ¿Cuántos pastores hoy día no se preocupan por sus ovejas? Cuando Pedro le pregunta al Señor Jesucristo cuál era lo que él quería que hiciera, él, apacienta mis ovejas, dale de comer, comida espiritual. Ahora hoy día un pastor típico, y no es crítica, simplemente es una observación, y, y dígame si no estoy correcto, es de que muchos pastores, no soy todos, pero muchos pastores, no se preocupan por las ovejas. Llega la gente con necesidades y ellos, sí, te voy a agendar, o sí, al rato, o hablamos después, o ahí te llamo. O- o- No visitan a los enfermos, no visitan a las viudas, no visitan, o sea, no hay un compromiso a la oración. Señor, ayúdame. Señor, bendíceme a mí y a mi familia. Señor, satisface mi necesidad. Estas son las oraciones que nosotros escuchamos. Lo siento, pero tenía que ser mencionado. Sin embargo, creo que el Señor quería que participemos en un ministerio de oración de intercesión. Es nuestra fe la que se pone en medio del camino y que intercede por los demás con amor, con dedicación. Es decir, creo que Dios quiere que sus hijos estén bajo el cargo de oración por los demás. Gálatas 6:2, Romanos 15:1. Dios quiere que usted y yo participemos en un ministerio de oración que afecta la vida de los demás. Efesios 6:18. ¿Cómo describirías tu vida de oración en esta tarde? No tiene que responder. Ni crea que yo estoy diciéndole eso para sentirme yo mejor o hacerlo sentir mal o para menospreciar o para, ¿verdad?, subestimar su estilo de oración. Simplemente es una pregunta que tiene que hacerse, porque en estos medios pues alcanzan a una gran variedad de personas, diferentes niveles espirituales, diferentes frecuencias, diferentes estilos de vida. Por lo tanto, para aquellos que necesitan escuchar este mensaje, yo pregunto, ¿cómo describe usted su vida de oración? Sin acusar, sin condenar, simplemente una pregunta que es necesario hacerlo. ¿Quién es el tema principal de su vida de oración? ¿Es usted o los demás? Ese es un área en la que todos podemos mejorar. No quiero decir no ore por usted, no estoy diciendo que además de las oraciones que usted hace por usted mismo, por su familia, por sus seres queridos, por aquellos de sus intereses, también
invirtamos un poquito de tiempo para la oración del cuerpo de Jesús, porque todos somos iguales delante de los ojos de Dios cuando estamos sirviendo en la iglesia y somos hijos de Dios. Así es que, cuarto es todo cristiano debe ser entregado. Sí es similar al compromiso, pero la entrega es un poquito diferente. Veamos lo que dice la Escritura. Dice la Escritura en el versículo 10, rogando de que alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo no se detuvo en orar por los demás, pero también él oró para ser el instrumento de Dios al responder a esa oración. Su deseo era viajar a Roma, no por irse de vacaciones, ni a turistear, ni a ver lugares nuevos, ni a comer comidas exóticas, ni nada de eso. Pablo estaba dispuesto a entregar su voluntad a la voluntad del Señor. Sabía que había un viaje de por medio misionero que él iba a sacrificar. Uf, miren, quiero hacer una pausa aquí en un momento. Y lamentablemente toca muchos de los misioneros de estos días, de nuestros días, ¿verdad? Ahora, las personas que quieren ir a hacer misiones implica una variedad de elementos que los cuales ellos esperan conseguir, ¿verdad? Número uno, ¿dónde voy a dormir? O quién me va a ir a traer al aeropuerto, o si voy en autobús, quién me va a pagar el pasaje, o si voy en carro, dónde voy a agarrar gasolina, etcétera. Y muchas de las exigencias de muchos predicadores y mis ministros son un poquito altas. Y con esto digo que no quieren dormir en un lugar humilde, quieren un hotel de 5 estrellas muchas veces. Si aquí su deseo de aquí de Pablo, que estamos viendo en la Escritura, estamos viendo el ejemplo de Pablo, su deseo era viajar a Roma, pero Pablo estaba dispuesto a entregar su voluntad a la voluntad del Señor. Esto se repitió en otros momentos del ministerio de Pablo. Hechos 16, 6, 7. Me parecía que aquí el apóstol estaba dispuesto a dejar a un lado sus propios planes para poder conocer y cumplir la voluntad de Dios. Dejar sus propios planes. Ya he tocado el tema de la rendición, perdón. Estaba rendido, pero esta es la voluntad del Señor para cada cristiano en este día. Quiere que estemos dispuestos a anteponer su voluntad a la nuestra. Eso está pesado, hermano. Esto ya no es lechita, ¿ok? Esto ya es filete, ya es steak. Sé con certeza que el Señor entrará en tu vida y cambiará tu agenda, pero tú tienes que estar dispuesto a hacerlo. Un corazón como el de Pablo es un corazón que el Señor puede usar para su gloria, porque es un corazón como el que tuvo Jesús. ¿Se acuerdan de aquel himno o canto? Que hazme instrumento. Quiero ser como el barro en las manos del alfarero. Qué precioso es cuando nosotros permitimos que el Señor nos moldee, independientemente de lo que digan las otras personas. Nosotros en esta sociedad definimos el éxito y definimos los alcances por medio de cartones, por medio de diplomas, por medio de reconocimientos, por medio de estatus social, por medio de dinero, qué carro de lujo que manejamos. Entonces, y tenemos esa presión social de que "Ay, yo no trabajo, yo no manejo un carro de lujo, yo no vivo en una casa de 8 habitaciones y de 4 baños, yo no, ¿verdad? No tengo estos grandes títulos, pero, pero estoy dispuesto a entregarle mi vida a Cristo. Pero estoy dispuesto a que Dios haga conmigo su santa y eterna voluntad, independientemente a cómo yo esté hoy en día
en relación a cómo las personas me ven. Un corazón de Pablo es un corazón que puede usarse para su gloria, porque un corazón que no conoce un objetivo más alto que complacer al Padre en todo momento. Uf, eso es es algo muy alto, muy profundo. Usted y yo podemos decir casi inalcanzable, pero está aquí en la Escritura por una razón. Imagínese lo que el Señor podría hacer con una iglesia llena de gente que se ha vendido totalmente a la voluntad de Dios por encima de todo. Olvídese de la venta de tacos a la salida del culto o las actividades o los viajecitos, los retiros. Esos son cosas superficiales. Pero me estoy refiriendo al servicio de Dios. Que Y para finalizar, en el punto número 5, todo cristiano debería ser utilizable. Decía un diácono en una iglesia que yo estaba de pastor, decía, el que no sirve, no sirve. O sea que debemos ser utilizables. A medida que Pablo sigue revelando su corazón a los cristianos romanos, les explica, les expresa de que él desea venir a Roma, quiere compartir con ellos los dones que Dios le ha dado. Es como si Pablo estuviera diciendo a los romanos, Dios me ha bendecido con cosas especiales. Quiero venir a Roma y compartirlas con ustedes para que ustedes crezcan en las cosas del Señor. Pablo no estaba interesado en ver a la iglesia a contar chistes o a ver o a crecer grandes maravillas. No, Pablo está interesado en hacer la voluntad de Dios. Dios aquí nos pone en la palabra del Señor que escribió Pablo, nos dice sin rodeos de que Pablo quiso ser útil para el Señor en su obra. ¿Cuántos de nosotros queremos ser útiles para el Señor? Donde no hay plata, donde no hay ingresos, donde no hay beneficios materiales. Claro, si usted pone de por medio un beneficio material, un salario, claro, cualquiera se avienta, pero Pablo aquí no se refiere a los dones reales del Espíritu, porque solo los da el Señor, solo los da el Espíritu de Dios. Él no dice, cuando yo llegue voy a ir voy a hacer una campaña y van a ver gente milagrosa se va a curar. No, no, él no dijo eso. Él está expresando que quiere llevar los dones, pero basado en lo que el Señor, de la forma como Dios lo va a dar. Tampoco se refiere al don de la salvación. Oh, muchos se van a salvar, porque solo Dios puede venir mediante la fe en Jesús. Ojo, Ojo, porque muchos predicadores, grandes maravillas van a suceder. Y cuando yo llegue a ese lugar, muchos se van a salvar, muchos se van a salvar. Ay, porque yo, entonces que Pablo no se jacta en él. Lo que Pablo quiere decir es que está dispuesto a acercarse a ellos y ser usado por el Señor según le parezca al Señor. Es como si el apóstol estuviera dispuesto a ser usado por el Señor de cualquier manera, si eso solo ayuda a los romanos. En otras palabras, Pablo aquí no está diciendo que quiere ir allá y tomar control y demostrar, ¿verdad?, su autoridad o sus poderes. Solo quiere ir a Roma y ser usado por el Señor como una bendición para alguien. Bajo ese precepto, bajo ese concepto, Él quiere ir. Permítame decir que es un objetivo ambicioso en la luz positiva de que todo cristiano debería intentar alcanzar. Es una ambición sana. Hoy en día hay una gran necesidad de personas en la iglesia y la comunidad que no esté interesada principalmente, más que no sea su propia agenda. Venta de tacos.
¿En qué ayuda eso a la gente? El objetivo principal es simplemente ser útiles para el Señor. Hemos llegado a los extremos hoy día que en los días de festivos la iglesia se presta para acomodarse a las festividades del mundo en vez de que la iglesia lleve a Jesús al mundo. El mundo está influenciando a la iglesia. Estamos trayendo nosotros al mundo, a la iglesia. ¿Puede decir honestamente que su vida es un recipiente que Dios puede usar? Señor, hazme instrumento. Fíjense bien cómo el Espíritu de Dios diseñó al hombre para ser una vasija, un objeto, un vaso para recibir las bendiciones de Dios. Todo cristiano debe ser humilde. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a usted y a mí. El apóstol no solo desea ser una bendición para los romanos, sino que sabe que ellos también serán una bendición para él. Fíjese que con todo este hombre no todo gira en torno a él, con muchos pastores que son autócratas. Él también es consciente de que ellos también pueden aportar y compartir con él. Qué gran humildad. Cuando nosotros como pastores estamos dispuestos a aceptar que otro pastor o que otro amigo o que otro cristiano venga y nos corrija o nos imparta o nos exhorte y nos diga las cosas como son y nosotros estamos en un error y nosotros admitimos y aceptamos nuestro error, esa es humildad. Pero si yo me subo a mi caballo y mi soberbia y digo, no, lo que yo digo es que yo soy fulano de tal y por tal yo estoy en toda la razón porque yo tengo el estudio, porque yo soy líder, porque yo soy cacique, porque, en fin, ¿no? Aquí mis chicharrones traen. Es una actitud sumamente subversiva. El apóstol no solo ser bendición para los demás, pero él quiere ser bendición y ser bendecido. Es una pena cuando la gente llega al punto de que cree que ha llegado y que no puede ser ayudado. No, aquí vengo yo. Hay pastores que entran y quieren que las flores se marchiten cuando ellos van pasando. A medida que ellos van pasando. Extiéndame una alfombra roja. Y otros que han madurado en el Señor y son educados, están experimentados. Necesitamos que nos recuerden con bastante frecuencia que todos tenemos mucho por crecer y aprender. Incluso Pablo sintió esto cuando escribió a la iglesia filipensa en Filipenses 3:12. Sabía que no había alcanzado la perfección y que necesitaba a quienes le rodeaban para hacer el trabajo. A todos los que creen que están por su cuenta, no lo están. 1 Corintios 10:12. Así es que debemos de pedirle a Dios que se compadezca de nosotros, especialmente de aquellos que creen que son una isla o que son luminares o que irradian su propia luz. Nosotros somos la luz del mundo, pero porque reflejamos la luz de Cristo, no es nuestra propia luz. Antes de que el gran misionero de la India, William Carey, embarcara para zarpar, algunos amigos cercanos le preguntaban si realmente quería hacer eso. Su respuesta muestra la humildad de su corazón cuando dijo, bajé al foso si tú sujetas la cuerda. Hermano, yo conozco un hermano que hace muchas misiones aquí en el área fronteriza de Tijuana y tiene una discapacidad que no le permite descender. Él no tiene ningún problema que los diáconos lo lleven cargando como niño. Porque su enfoque no está en qué es lo que va a decir la gente o cómo voy a ver o qué van a decir. Su enfoque está en la obra que él va a llevar a cabo allá en esa área.
Me gustaría confesarles de que esta noche que necesito que cada uno de nosotros haga lo que Dios me ha llamado a hacer. Necesito sus oraciones, yo las necesito. Necesito su apoyo para poder servir yo al Señor en la medida que Él espera de mí. Eh, en un resumen personal, yo sé que tomé un año sabático por cuestiones de salud personal, pero aquí estoy vivo por la voluntad de Dios. Cuando usted esté en una posición total dependencia de las personas, se da cuenta lo importante que son para su vida. Dios nos ayuda a recordar que nos necesitamos los unos a los otros con gran urgencia. Hermanos, yo les soy agradecido a aquellos hermanos que aún yo estando lejos, estoy bien lejos ahorita de todo mi círculo. Aquí en esta ciudad solo conozco a una persona por el momento que conocía antes y estoy asistiendo a una iglesia en donde el pastor de esa iglesia, yo me someto a la dirección del pastor, porque yo no soy pastor ahí, soy como un feligrés completamente al lado de los demás. Gran hermano. Pero el chiste es de que Dios nos ha ayudado a recordar que nos necesitamos los unos a los otros. Todo cristiano debe ser fértil. Pero no quiere, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo le recuerda de que le interesa glorificar al Señor, que ha sido utilizado por el Señor para dar fruto en todo el mundo conocido de su época. Pablo dice que le gustaría viajar a Roma para poder conseguir también él algo de fruto allá. Su deseo no es edificarse a sí mismo, sino glorificar a Dios. Hermano, yo creo que ya a estas alturas tengo algunas otras cositas más, pero voy a tomar ventaja del tiempo y yo creo que a estas alturas yo creo que ya hemos recibido bastante y quiero finalizar con este último pensamiento. Creo que sí, seguro aquí, basado en la escritura que hemos leído, decir que Pablo representa todo lo que todo cristiano debería de ser. Me pregunto si ha tomado el tiempo para examinar su propia vida. Así, hay áreas que necesitamos acercarnos más a la voluntad del Señor por usted. Señor, no, amigo, no permita que el enemigo le opaque su mente y que le ponga orgullo en su corazón. Si usted necesita oración, para eso estamos. Pide oración, nosotros vamos a orar por usted sin acusar, sin condenar, sin criticar, sin juzgar. Hermano, necesitamos oración. Yo pido oración por mi salud. Que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Si Él me quiere llevar mañana, pues mañana yo me voy. Y si es de su voluntad, sí, sí, manteniendo con vida, que yo pueda producir fruto. ¿Hay zonas que deberían de ceder? Claro que sí, siempre los hay. ¿Hay motivos que deberían de abordarse? Claro que sí, siempre los hay. ¿Hay una falta de ansias y urgencias que hay que confesar y afrontar? Claro que sí. Amigos míos, hermanos en la fe, si hay necesidad espiritual en esta noche, en esta tarde, en esta mañana, de acuerdo a que usted escuche este mensaje, lo invito a que lo presente delante del Señor. Él, y solo a Él, puede y será capaz de ser encontrado en este momento. Bendiciones, hermano. Hasta la próxima.